ya viene TV Mundus Noticias con Daniel Docampo Espada. Ayúdanos con tu voto para que el programa Conectar Igualdad gane los premios Frida 2012. Es muy fácil. Primero ingresa a tu cuenta de Twitter. En otra ventana, ingresa en el siguiente enlace. Ahora hace clic en votar. Cliquea en Twitter. Acepta la aplicación que te solicita el programa Frida. No te olvides de poner tu nombre y tu mail. Ingresa nuevamente a este link. Ahora sí, hace clic en votar. Listo. Gracias por sumarte y ser parte de este programa de inclusión digital que iguala oportunidades y revaloriza la escuela pública. Buenas noches, otra edición de TV Mundus Noticias, acá en tvmundus.com.ar y todas las plataformas a través de las cuales nos pueden recibir. Damos nuestra bienvenida a la agencia de noticias Telam, con quien hemos firmado recientemente un convenio y a partir de ahora pasarán a formar parte de nuestros contenidos. Esperemos poder trabajar bien con la más prestigiosa agencia de noticias del país. La primera de las informaciones nos lleva al tema Malvinas. Las imágenes que hemos visto de la reunión del G20, donde tuvieron un acercamiento poco cortés David Cameron, primer ministro de la monarquía británica, y la presidenta Cristina Fernández, primera mandataria de la República Argentina. Allí, David Cameron le pidió a Cristina Fernández que respete el próximo referéndum que van a realizar con los habitantes de las Malvinas, y a su vez Cristina Fernández le dijo que respeten las 40 resoluciones del Comité de Seguridad de Naciones Unidas. David Cameron no quiso recibir el sobre con la impresión de las resoluciones, lo cual es considerado un acto de desprecio no hacia la Argentina, sino hacia el propio organismo internacional. Pero la presidenta Cristina Fernández había dado el punto más importante en esta lucha por recuperar la soberanía de las islas del Atlántico Sur, cuando una semana antes dirigió un valiente discurso en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que es el siguiente. La República mantenga una reunión con la autoridad máxima de las Naciones Unidas, que es el secretario general, el coreano Ban Ki-moon, y luego de eso se va a dirigir a la reunión del Comité de Descolonización, en donde va a dirigir un mensaje. Chile presenta la resolución, en esa resolución se convoca y se insta a las dos partes en esta disputa de soberanía, esto quiere decir al Reino Unido de Gran Bretaña y la Argentina, a que reinicien las negociaciones diplomáticas bilaterales respecto de la soberanía de las Islas Malvinas. Habrá peticionarios británicos y habrá peticionarios argentinos. Hay un dato de color aquí. Uno de los peticionarios argentinos es nacido en las Islas Malvinas. El Comité de Descolonización continúa la discusión y después se adopta una decisión, que esperamos que sea una vez más favorable a la apertura de las negociaciones bilaterales. La única razón por la cual no se ha puesto en marcha la negociación diplomática bilateral entre el Reino Unido y la Argentina es la negativa británica a cumplimentar con las resoluciones de Naciones Unidas. Buscando generar una política keynesiana anticíclica en un mundo en el cual se retraen todas las exportaciones a raíz del quiebre económico de Occidente, la presidenta Cristina Fernández, a través de su gobierno, lanzó un ambicioso plan de viviendas,
Entre otras cosas, durante un programa de 4 años se procura construir 100.000 viviendas por año, en una forma de sostener no solamente una demanda sostenida de casi 200.000 puestos de trabajo nuevos en el gremio de la construcción, que a raíz de las especulaciones inmobiliarias comenzaba a amenazar con enfriarse en los próximos meses, sino que además se va sobre un problema de derechos constitucionales y de inclusión social, como es el acceso a la propia vivienda. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, explicó este plan ambicioso que, por supuesto, y va a contar como instrumento para su ejecución con un fideicomiso que estará conformado a tal efecto con el propósito de que dé créditos en condiciones totalmente ventajosas para aquellos que tienen problemas para el acceso a la vivienda y además para el acceso al mercado del crédito privado. Este plan se suma a las diversas iniciativas que el Ministerio de Planificación Federal, la Secretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Vivienda viene desarrollando hasta el momento, que van a seguir ejecutándose con las mismas partidas presupuestarias que estaban planificadas y que van a seguir yendo a sus destinatarios, y probablemente durante este periodo, al tiempo que nuestro nuevo plan se suma al anterior, en las políticas ya en curso se van a construir alrededor también de 100.000 entre viviendas y soluciones habitacionales. Estamos, sin lugar a dudas, ante un periodo donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante este decreto y este instrumento, va a provocar directamente un cambio sustancial en la participación del Estado en lo que refiere a la construcción de viviendas y un ataque frontal al déficit habitacional que se viene arrastrando de la época del neoliberalismo. La presidenta de la Nación le ha ordenado a la ONAVE, a quien concentra todas las propiedades del Estado, a que buscara aquellos terrenos ociosos, disponibles, que están en capacidad de albergar viviendas y nuevas viviendas, algunos terrenos urbanos, algunos terrenos en lugares privilegiados, todos terrenos que estaban hasta el momento ociosos. Tenemos una necesidad, una demanda de la gente. Como un acto de justicia y reconocimiento, la estación Entre Ríos de la línea E, que tiene en superficie las avenidas San Juan y Entre Ríos, pasaría a llamarse, según el proyecto que están impulsando personalidades de la cultura y el periodismo, Rodolfo Walsh, en homenaje al padre de todos nosotros, los periodistas de la actualidad. Recordemos que Rodolfo Walsh, un escritor, un periodista que supo inaugurar el género de investigación en la Argentina, fue asesinado por la dictadura militar el 25 de marzo de 1977, cuando personalmente distribuía su carta abierta a la Junta Militar. Nosotros también, por supuesto, apoyamos esta denominación de Rodolfo Walsh a la actual estación Entre Ríos de la línea de subterráneos E. Derechos humanos, y gracias también a la política de Estado que se definió desde el 2003 para hacer más efectiva esas banderas de memoria, verdad y justicia, estoy aquí. Imagínense, verdad, ¿quién iba a esperar esto? Pero como siempre, finalmente, la ética triunfa en la vida. Pueden pasar años, pueden pasar siglos, pero finalmente se hace justicia. Recordemos, los que mataron a Rodolfo Walsh no tendrán jamás ni siquiera algo que los recuerde ni en sus tumbas, porque hasta sus hijos se van a avergonzar de haber tenido esos padres. En cambio, estos héroes del pueblo van a estar siempre en el corazón del pueblo. Durante muchos años tuvimos que soportar cómo a Astiz se lo llame ex marino.
hoy sabemos que es un genocida. Durante muchos años tuvimos que soportar que a Julio Simón se le diga ex policía. Hoy sabemos que es un torturador. Durante muchos años tuvimos que soportar en nuestro país que se diga que vivimos un proceso de reorganización nacional. Hoy es una dictadura cívico-militar. Y por eso, compañeros, estamos acá porque sabemos que esta estación, como todos esos logros que obtuvimos, no se va a llamar más Entre Ríos y se va a llamar Rodolfo Walsh. Una persona absolutamente íntegra, absolutamente comprometida, que utilizó toda su vida profesional al servicio de los más humildes, al servicio de los explotados, al servicio de que una sociedad más justa, de un cambio social, y que lo habían secuestrado acá arriba. Dijimos, hay que recuperar eso, hay que recuperar las imágenes, hay que recuperar en esta ciudad los nombres de nuestros verdaderos héroes. Y la verdad, yo creo o quiero que cuando mi hijo, los hijos de ustedes pasen por acá, sepan, cuando lean y vean Rodolfo Walsh, puedan ir y decir, ¿quién era este tipo? Ir a buscar, ir a investigar, y se sientan orgullosos y dicen, mira vos, ¿quién era este tipo? Mira las cosas que hizo. Bueno, la verdad que por lo pronto significa alegría, fue un acto hecho con un gran entusiasmo. Están reclamando que la legislatura porteña trate el proyecto legislativo de la diputada Gabriela Cerruti, hay otro proyecto también de Fabio Basteiro, y hay un reclamo creciente. Esta no es la primera vez que se hace un acto acá en la estación, el año pasado también se hizo, también estuve, pero el año pasado éramos menos, y yo creo que ahora somos muchos más, y probablemente el año que viene, si el proyecto no se trata, seremos muchos más también. Es un paso más en la lucha contra la impunidad. Vamos a una pausa y en instante retornamos con más noticias aquí en TV Mundus. La emoción al ver el triunfo de la... En el último número de Eco Informativo tenemos la extorsión de los terratenientes y a su vez la investigación especial, los judíos que viven en Irán. Todo en Eco Informativo. Mi nombre es Belén. Estuve mucho tiempo con dudas, pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas, hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Ayúdanos a encontrarte. No importa a qué se dedica usted o cuál es su trabajo. Si conduce o desea conducir automóviles, lo que aquí vamos a tratar le interesará.
Un conductor seguro es aquel que conduce su vehículo de tal modo que no sufre ni causa accidentes. Para ello necesita conocer y respetar las normas y señales que ordenan el sistema, o sea, las reglas del juego. Estar siempre alerta y atento a lo que hacen los demás usuarios de la vía pública. Con una cobertura muy baja, tan baja como su actual peso y necesariedad, por decir de alguna manera, se desarrolló un encuentro de la Organización de Estados Americanos que va rumbo a desaparecer la diferencia de intereses entre la entre América Latina y los Estados Unidos, hace que de a uno cada vez asistan menos primeros mandatarios. Y los que asistieron en este caso, muy valientemente, nos referimos a Rafael Correa y a Evo Morales, bueno, dieron las palabras concretas y representaron al continente latinoamericano. No hay necesidad de ser, no tiene sentido una organización que, por ejemplo, responde no solamente a los intereses de los Estados Unidos, sino que excluye a naciones hermanas, como es el caso de Cuba. Escuchamos a Rafael Correa. En cuanto a derechos, ahora se pretende que esta política pública va a estar en manos también de burocracias internacionales y del mencionado ONGismo, del cual muchas veces vienen y muchas veces van estas burocracias. Y esto es un serio riesgo para nuestras democracias. Por más que se digan y denominen como fundaciones sin fines de lucro, muchas de ellas defienden claros intereses. Es más, las ONGs han cambiado de naturaleza en los últimos años. Inicialmente tenían un objetivo concreto, preciso, podríamos llamarlo apolítico, como por ejemplo la Cruz Roja, ayudar a los heridos de guerra, Médicos Sin Frontera. Pero ahora se intenta, a través de ciertas ONGs, frecuentemente financiadas por la derecha, tratar de hacer la política pública desde el sector privado. Y la garantía es supuestamente que son sin fines de lucro, aunque algunas probablemente son de lucro sin fin o de fines inconfesables, porque juegan un claro rol político. Aquí hay muchas ONGs financiadas por grupos de extrema derecha que tratan de boicotear los procesos de cambio en nuestra América. Y la garantía de independencia de estas ONGs es que no reciben fondos gubernamentales, como escriben orgullosamente muchas de ellas en su página web, pero reciben fondos de transnacionales e, insisto, grupos políticos de extrema derecha. Nuevamente la satanización de lo público. Por estas estrechas vinculaciones de este cerrado mundo del ONGismo, de repente resulta que estados soberanos somos llevados al banquillo de los acusados por ONGs sin ninguna representación ni legitimidad democrática, como sucedió con la ONG ecuatoriana Fundamedios, cuyo acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era y es pasmoso. Entidad casualmente creada en el 2006, el año en que ganó las elecciones la Revolución Ciudadana en Ecuador, y financiada por los medios de comunicación hegemónicos de nuestro país. Esta fundación, que nos denunció por el delito de enjuiciar, de acuerdo a la ley, las calumnias de un gran medio de comunicación ecuatoriano, jamás denunció casos como el de la periodista María Elena Rodríguez, que casi es asesinada a golpes por opositores al gobierno en el año 2009, tan solo por el delito de ser corresponsal de Telesur. Jamás se denunció esta agresión, pero esta fundación agenciosamente sí denunció juicio contra empresas de comunicación. Luego descubrimos, entre otras cosas, por qué la facilidad de acceso,
porque esta fundación trabajaba con la propia relatoría, le pagaban para que ese seminario, etcétera, eran socios con la relatoría de libertad de expresión. Pero lo más grave, en los Wikileaks no publicados por la prensa comercial del Ecuador, como es su costumbre, solo publicaron Wikileaks que pretendían hacernos daño. En realidad nos hicieron un favor, porque las grandes acusaciones contra nuestro gobierno era exceso de nacionalismo, exceso de soberanía, en buena hora. Pero el Wikileaks que no publicaron, entre muchos miles que les perjudicaban, fue el de 2 de septiembre del 2009, que menciona a Fundamedios como una de las fuentes de información de la embajada estadounidense en Ecuador. Así que por favor, que nadie se engañe y todos entendamos bien lo que está sucediendo. La propia Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, tiene más bien las características de una ONG y no de una institución jurídica. La legalidad es secundaria. En el caso que les relato, violaron descaradamente, pero es imposible de ocultar, violaron descaradamente la propia convención en sus artículos 44 y 46, para con inusitada celeridad. Mientras fuerzas policiales de Paraguay desalojaban terrenos que pertenecen a Blas Riquelme, quien lo recibió en forma espuria por parte del dictador fallecido ya Alfredo Stroessner, de quien justamente era un estrecho colaborador. Reiteramos, las fuerzas policiales provocaron una matanza. 12 campesinos murieron en esta situación, en esta zona de Caguatí, en una zona que está aproximadamente a 400 kilómetros de la capital Asunción. Los campesinos, en un repliegue desordenado, intentaron defenderse con lo poco que tenían a mano. Recordemos que en esa zona se utilizan algunas armas de fuego o de lanzamiento de piedras muy precarias que se utilizan en realidad para la caza, elementos de subsistencia. En esa defensa en la cual se encontraban los campesinos rodeados por las fuerzas de seguridad, fallecieron también 7 uniformados. Reiteramos, previamente habían asesinado a 12 campesinos. Las cifras son lamentablemente totalmente provisorias, a raíz de que se siguen encontrando en los matorrales más víctimas fatales de este hecho. Algunas organizaciones sociales insisten en que el accionar de las fuerzas uniformadas con esta crueldad desmedida, lo que buscan es, a través de un plan, desestabilizar al actual presidente Fernando Lugo, sitiado por los 2 partidos más grandes y corruptos de la historia del Paraguay, como son el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico. De esta forma, entonces, reiteramos, una matanza en el Paraguay. Ahí podíamos ver, las fuerzas militares ocuparon la zona, luego, pero ya era tarde, ya se había producido la tragedia. Nada más, nos vamos. Ustedes saben que pueden divisar todos nuestros contenidos en todas las plataformas que tenemos, tvmundus.com.ar, en tvmundus.wordpress.com. También pueden hacer a través de nuestra revista ecoinformativo.com.ar y el resto de todos nuestros sitios web. Nada más, señores, muchísimas gracias. En la operación técnica de Manuel Docampo Pascusi, en la producción Matías Docampo Pascusi y también Belén Docampo Pascusi. Quien les habló, Daniel Docampo Espada, Nuevo Mundo Net Televisión. Chao. No soy muy buen lector, pero lo voy a ver con el corazón. Una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó